Yo me llamo Nadia y ella Lorena. ¿Cómo te llamas? Yo soy Juan Adrián. Me encanta. ¿Dónde vives en la actualidad? Vivo en una ciudad que se llama Bodo, en Noruega. ¿Qué estudiaste? Yo soy ingeniero civil. ¿Dónde estudiaste? Estudié la carrera aquí en la Universidad de Alicante. ¿Por qué elegiste esa carrera? Pues no sabía bien lo que estudiar, pero las asignaturas que tenía la carrera me gustaban y entonces decidí hacer esa. ¿Por qué te fuiste al extranjero? Pues porque había que trabajar y aquí no había trabajo para ingeniero civil, no había trabajo, o hay muy poco. Y entonces en Noruega sí que hay mucho trabajo para ingenieros civiles. ¿Por qué elegiste esa ciudad? Bueno, no la elegí. Allí salió una oferta buena para un proyecto de construcción y a mí me gustó la oferta y la eché ahí. Me llamaron de allí. También es una ciudad que tiene aeropuerto, que eso es importante para mí, para poder viajar y venir aquí a casa también a España. Y me pareció bien y nada, pues allá que fui. Estamos dentro del círculo polar ártico. ¿Cómo es tu vida allí? Pues es muy tranquila. Allí terminas de trabajar, trabajamos siempre en jornada intensiva, trabajamos 7 horas y media al día y empiezas por la mañana temprano, puedes elegir la hora de empezar, 7, las 8, las 9, cuando tú haces tus 7 horas y media ya te vas a casa. Y ahora en invierno te vas a casa y no puedes salir mucho, porque está todo lleno de nieve, de hielo, llueve, hace viento, así que hay mucho tiempo para estar en casa. ¿Te gustaría volver? Sí, claro. Sí, es posible, sí. ¿Te adaptaste bien a tu nueva vida? Sí, la verdad que no me costó. Me costó más porque tengo pareja y primero me fui yo solo. Entonces estuve un año allí y luego vino ella. Entonces ya cuando vino ella pues es todo más fácil, pero al principio un año allí me acostumbré, pero no te acostumbras a estar solo. Cuesta acostumbrarse a estar solo. ¿Qué es qué es lo que te gusta más de allí? De allí me gusta la tranquilidad. No hay ruido en la calle, no hay ruido en los sitios, nadie chilla, nadie levanta la voz. Está muy bien. ¿Tienes hobbies? Sí, lo que pasa es que ahora en invierno ya no se puede ir tanto, pero en verano vamos a pescar y también salimos por ahí con la bici y andar por la montaña y todo eso. Esos son hobbies típicos noruegos. Nosotros hacemos eso, hacemos lo mismo. ¿Cuántos años tenías cuando te fuiste? Tenía 30 y ahora tengo 33. ¿Por qué recomendarías tu trabajo? Lo recomendaría porque los noruegos tienen mucha paciencia y cuando empiezas un trabajo nuevo no te piden objetivos. O sea, tú vas trabajando poco a poco, vas aprendiendo todo poco a poco y siempre que vayas evolucionando, vayas progresando, ellos no te meten prisa. O sea, tú vas acostumbrándote a tu trabajo, a tu día a día, al idioma, y si ellos ven que tú progresas y pones interés, ellos nunca te dicen esto está mal, o tienes que hacerlo más rápido, mejor. Ellos tienen paciencia. ¿Te
Yo estudié noruego antes de irme de aquí. Porque aquí cerca de Benidorm viven muchos noruegos y había una profesora de noruego que ofrecía cursos de noruego. Entonces estudié allí un poco y unos meses después hice una entrevista ya en noruego. Sí que cuesta, es muy difícil. O sea, al principio aprender un poco de noruego no es muy difícil, pero luego ya vivir el día a día y sentarte con los compañeros y entenderlo todo, eso cuesta. Cuesta, pero te acostumbras. Muchas gracias. Nada, de nada a vosotros.